Obstrucción del intestino delgado. En cuanto a la epidemiología, la fisiopatología, presentación clínica y diagnóstico. En otra presentación vamos a ver lo que es del tratamiento, los resultados de este y la prevención de esta patología. En cuanto a la epidemiología, la obstrucción mecánica es considerada como el trastorno quirúrgico más frecuente. A manera de recordar, vamos a ver que dentro de los trastornos que provocan una parálisis en el intestino delgado se encuentran dos tipos, uno que es el adinámico y el segundo que es el mecánico u obstructivo, el cual vamos a ver en esta presentación. Esta obstrucción mecánica presenta diferentes tipos, que son tres, de acuerdo a la causa o la localización de la obstrucción, pudiendo ser intraluminal, intramural y extrínseca. Según donde se encuentre la causa de la obstrucción o la obstrucción, se va a ver que la causa más frecuente de esta obstrucción son las adherencias intraabdominales debido a intervenciones quirúrgicas previas. Esto se presenta aproximadamente en un 75% de la población que presenta la obstrucción mecánica. Y las causas menos frecuentes van desde la presencia de hernias, ya sean inguinales o femorales, la obstrucción neoplásicas, la enfermedad de Crohn, las compresiones que están relacionadas con cáncer y neoplasias malignas que se encuentran en otros órganos y hacen presión en el intestino. Esta compresión, por ejemplo, es de tipo extrínseca, anormalidades congénitas y el síndrome de la arteria mesentérica superior, que se presenta sobre todo en jóvenes y lo que hace es presionar una porción del duodeno. En cuanto a la fisiopatología, se va a ver que los signos y síntomas que va a presentar la persona que sufre esta obstrucción se deben a diferentes alteraciones que se van a presentar debido a esta obstrucción, ya sea la obstrucción intraluminal, intramural o extrínseca. Entonces, lo que va a causar es que se acumule gas y líquido en la parte proximal de la obstrucción, que se acumule microorganismos en exceso y que exista un deterioro de la irrigación microvascular. Estas tres alteraciones, sobre todo la acumulación de gas sobre todo la acumulación de gas y líquido, lo que provoca es un aumento de la presión intraluminal, o sea, de la presión de la luz del intestino, y aumente también la presión intramural, o sea que va a aumentar la presión de la pared del intestino, lo que a su vez va a llevar a una disminución de las contracciones, lo que va a provocar que en etapas más avanzadas exista una disminución del ruido aéreo, porque no va a haber motilidad del intestino, y además va a causar que las secreciones que se encuentran distales al intestino no sigan su trayecto normal. Ahora, el aumento de la presión intraluminal e intramural, causado sobre todo por la acumulación de gas y líquido, va a causar un deterioro en la irrigación microvascular. Si esta presión aumenta o se produce durante mucho tiempo, al deteriorarse la irrigación microvascular, lo que va a producir en el intestino es isquemia, pudiendo llegar hasta la necrosis. Hay que recordar también que dentro de la fisiopatología que existen dos tipos de obstrucciones. Tenemos la parcial, que es la incompleta, o la total. La parcial se caracteriza porque tiene una progresión más lenta y es menos probable que llegue a un estrangulamiento, que es uno de los procesos más graves dentro de esta patología. Las manifestaciones clínicas que va a presentar la persona es sobre todo dolor abdominal, náuseas, vómitos. En los vómitos es importante ver el carácter, ya que en algunas personas estos vómitos pueden tener un carácter fecaloide debido al crecimiento de las bacterias. Como mencioné en la fisiopatología, puede haber un crecimiento en los microorganismos en la luz intestinal, entonces
el, el vómito va a tener un olor fecaloide, además de que esto se presenta sobre todo cuando la obstrucción es proximal, en la parte proximal del intestino. La persona también puede presentar estreñimiento, gases, sobre todo cuando la obstrucción es parcial, no es completa, distensión abdominal, se presenta más cuando la obstrucción está en el intestino, en el ilio distal. Los ruidos intestinales. Al principio los ruidos intestinales se encuentran aumentados, esto debido al esfuerzo que hace el intestino para poder, para poder continuar con su tránsito normal. Pero cuando ya está en las etapas avanzadas, estos ruidos disminuyen debido a que la motilidad o la contractilidad del intestino disminuye. Como mencioné acá en la diapositiva, el aumento de la presión intraluminal e intramural disminuye en etapas más avanzadas las contracciones, lo que va a causar que los ruidos intestinales disminuyan. En la obstrucción estrangulada, que es un tipo de obstrucción más complicada y más grave, la persona va a presentar un dolor abdominal más localizado a la palpación, puede presentar taquicardia, fiebre, una leucocitosis que es muy marcada y acidosis. En cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico de la obstrucción se tiene 4 objetivos principales, que es el primero, distinguir si es una obstrucción mecánica del ilio paralítico que mencioné al principio. Determinar la causa de la obstrucción para poder dar un tratamiento adecuado. Diferenciar una obstrucción parcial de una obstrucción total y diferenciar o distinguir una obstrucción simple de la estrangulada, ya que la estrangulada es mucho más complicada, mucho más peligrosa y necesita un tratamiento quirúrgico eficiente. Para el diagnóstico tenemos entonces la ayuda del interrogatorio, el examen físico y los rayos X. En el interrogatorio es importante preguntar sobre si operaciones previas en la persona, ya que una de las causas principales son las adherencias debido a operaciones previas, y preguntar además si la persona no sufre de otros trastornos, como por ejemplo trastornos como la enfermedad del intestino inflamatoria o algún tipo de cáncer en el intestino. En el examen físico se debe evidenciar la presencia de hernias, sobre todo femorales e inguinales, y sangre en heces. En cuanto al sangre en heces, nos ayuda a evidenciar a tener un diagnóstico posible de estrangulamiento. En cuanto a los rayos X, es importante realizarlo en la persona, ya que va a confirmar el diagnóstico y presenta una triada una triada que se puede ver en las imágenes, que son las asas intestinales dilatadas, que se encuentran dilatadas mayor a 3 centímetros, los niveles hidroaéreos, sobre todo cuando la persona está de pie, y una escasez de aire en el colon. Los rayos X, a pesar de que, se usa para confirmar el diagnóstico, tiene una especificidad baja, debido a que la obstrucción del colon y del ilio, la obstrucción del colon y la enfermedad del ilio simulan o se parecen mucho a la obstrucción mecánica del intestino delgado, pero la sensibilidad es relativamente alta, entre 70 a 80%. En cuanto a la tomografía, la tomografía es muy útil, tiene una sensibilidad y especificidad de entre el 70 a 90% y nos puede dar datos para distinguir o confirmar una obstrucción con estrangulamiento, una obstrucción en asa cerrada que también es peligrosa, y determinar las causas, sobre todo en los casos agudos que presentan, en los casos agudos de los pacientes.
y bueno, se utiliza contraste, ya sea hidrosoluble o de bario, pero en las obstrucciones parciales la tomografía llega a tener una sensibilidad más baja, menor al 50%. Entonces, en estos casos se utiliza medios de contrastes más especiales, ya no las hidrosolubles ni la de bario, sino medios de contrastes que muestran, bueno, el intestino delgado en serie o una enteroclisis. Gracias.